Estamos viendo lo de misiones. Aquellos que vinieron en la mañana durante la escuela dominical y también el culto de la mañana, vamos a continuar con el estudio. Aquellos que no han estado presentes por X o Y razón, circunstancia, les invito a que vean los videos que se encuentran ya en canal de YouTube. Ya se encuentran los videos, incluso ya se encuentra la predicación del pastor Moy, que una hermana me estaba preguntando: hermano Víctor, ¿ya lo subió? Ya, hermano, ya lo subí. Disculpen la demora, es que muchas veces el internet allí de Santa Margarita pues es una cosa de que pues, me permite realmente subir, y pues aquí pues tengo con el cable y de volada se sube. Así que bueno, así está la situación. Leímos Hechos 1:8. Hechos 1:8, abran sus Biblias para que podamos leerlo juntos. Repito la cita, Hechos 1:8, si lo sabe de memoria, pues lo puede recitar conmigo. Si no, pues abran sus Biblias, por favor. Hechos, capítulo 1, versículo 8, la palabra de Dios dice así: todos juntos, mis hermanos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos. Padre, en nombre de Cristo, gracias porque eres bueno. Nuevamente, gracias por el privilegio y la oportunidad que me das de estar aquí presente detrás de este púlpito. Sé, Señor mío, que no soy digno, nadie aquí es digno de estar aquí detrás, pero te ruego, mi Señor, que seas tú quien me use y sean palabras tuyas, y que también tu Santo Espíritu nos dé la capacidad de poder entender este mensaje y que también podamos aplicarlo en nuestras vidas. Gracias porque eres bueno en Cristo Jesús. Amén. Bien. Estamos ahora en el punto número 6 de 9 de nuestro estudio. Este punto se llama el campo misionero. Con respecto al campo misionero, si ponemos atención al versículo que leímos, podemos ver las siguientes locaciones o ciudades. Primero está Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y por último, hasta lo último en la tierra. Por mucho tiempo las personas creen que por ser misionero, aquel tiene que salir fuera del país. Eso es lamentable. Ya hemos analizado a lo largo del estudio que hemos tenido misioneros locales de acuerdo a la Biblia. Por ejemplo, Isaías en el Antiguo Testamento era misionero local en su propio estado o país o provincia, como le quieran llamar, en el Reino del Norte. Luego tuvimos a Juan el Bautista, también era misionero en su propia tierra. Cristo Jesús también era misionero en su propia tierra. Si bien no estaba en su misma localidad de desarrollo que fue Nazaret, pero estaba en otra ciudad llamada Capernaum. Pero a fin de cuentas no estaba muy lejos de Nazaret, si acaso 55 kilómetros de distancia, pero él estaba trabajando en su tierra, porque primeramente Jesucristo a eso vino. Obviamente luego fue tocando territorios gentiles como Samaria, Decápolis y entre otros lugares. Pero vemos que Cristo siempre se la pasaba cerca. Y mucha gente dice o cree que con decir misionero es que tienes que irte a otro país. No. Pero ¿en dónde se basan o dónde se aferran diciendo que tiene que ser fuera del país? Por Pablo mayormente, de ahí lo ven. Es que Pablo, sí, mi hijo, sí, mi hija, yo entiendo, sé que Pablo, pero hay otros personajes. No te claves con Pablo. Si es cierto, Pablo fue un gran hombre, usado por el Señor, pero a fin de cuentas fue un instrumento más de Dios. Hay otras personas que también fueron instrumentos de Dios, que fungieron como misioneros en otras regiones. Como por ejemplo Pedro, la mayoría de los apóstoles, la mayoría, fueron por lo menos misioneros o pastores en la misma iglesia, en su misma localidad, entre tanto que luego hubo la persecución y salieron. Si no fuera por la persecución que hubo en Hechos 8:1, de seguro se hubieran quedado ahí localmente, pero salieron. Por eso mucha gente dice que si no aplicas Hechos 1:8, Dios te va a lanzar Hechos 8:1. Muy bien. Jerusalén. Se dice que Jerusalén representa nuestra ciudad. ¿Puede haber acaso un misionero
En nuestra ciudad, pues claro, y en otra ciudad, por supuesto. No solamente en nuestra ciudad, sino también en otra ciudad. Claro que se puede. Si bien la Biblia no es clara, escuche bien, la Biblia no es claro en decirte hasta dónde tienes que irte. O sea, no, pues tienes que irte siempre al extranjero, no te dice eso. Pero te da un panorama este versículo diciendo, empieza abriéndote. Empezamos obviamente con lo local, luego alrededor, luego otro país y hasta lo último en la tierra. Algo muy interesante que me gusta lo que dice la Biblia es con lo que dice Pablo en Romanos 15:20. Acompáñenme, Romanos 15:20, por favor. Romanos capítulo 15, versículo 20-21. Repito la cita una vez más. Romanos capítulo 15, versículos 20-21. La palabra del Señor dice así: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Podemos tener una base en el sentido de dónde comenzar a hacer una misión. Y no hablamos acerca de distancias o países, sino que Pablo menciona, ok, quiere una base en donde comenzar, comencemos en donde no hay alguna iglesia. Por ejemplo, hay varias y diversas localidades aquí en Jalisco que no tienen realmente una iglesia de sana doctrina. Tendrán diversas iglesias de otras cosas, que honestamente deja mucho que decir, porque se hacen llamar cristianos. Pero luego se andan revolcando como animales en el piso, andan convulsionando y arrojándose polvo de oro. Y luego diciendo, yo declaro y ato, desato y un montón de porquerías. Óyeme, eso no es lo que decía la palabra de Dios. No enseña nada de eso. Búscalo donde tú quieras. Entonces, debemos enseñar la sana doctrina. Lo que dice palabra de Dios. No lo que diga Víctor Moreno. No lo que diga Jerry. No lo que diga Israel. No lo que diga la hermana Itzen por ser esposa del pastor. ¿Eso qué? Lo que diga palabra de Dios. Entonces, una base que podemos tener en cuanto a dónde comenzar una iglesia, una misión, o dónde comenzar a evangelizar, es en un lugar en donde no haya una iglesia de sana doctrina. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo la idea, mi idea, una cosa es que sea mi idea, otra cosa es que Dios me permite que esté allí, claro. Pero mi idea o mi plan es que yo quiero comenzar en la región de Jocotepec, que está cerca de Chapala. Varios hermanos me han dicho que no hay realmente una iglesia de sana doctrina, pero otras cosas. Pero no hay algo que realmente diga, ese lugar donde la gente se reúne, ahí alaban al verdadero Dios. Ese lugar donde la gente se reúne, ahí estudian verdaderamente palabra de Dios. Entonces tenemos una base. Más no se dice, oye, tienes que irte siempre al extranjero. No. Incluso si alguien quiere irse al siguiente estado como Querétaro, pues puede irse. Colima, ¿no? Bueno, si quieren morir balaseados. Nada se crean. Si seguimos, hermano, así me llevo con él. No se asusten. Así lo amo, mi hermano. Si seguimos el ejemplo de Cristo, recordemos que Cristo dijo que Él había sido enviado primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Su ministerio principal se enfocó en Capernaum, como bien mencioné, a unos 55 kilómetros de Nazaret. Por lo tanto, vemos que Cristo se enfocó en otra ciudad que no sea Nazaret. Óyeme, Cristo es Dios encarnado. Si Él mismo llevó a cabo la misión de anunciar el Evangelio en otra ciudad, ¿por qué se me está imponiendo o por qué se les impone a los otros misioneros que vayan a otros países? El mismo Señor de señores hizo esto. Pero no la van a reclamar Señor de señores porque es Dios, ¿verdad? Me hicieron bien listos ustedes. Judea. Se dice que Judea representa nuestro estado. Si analizamos la vida de los apóstoles durante los primeros días de la iglesia, ellos se quedaron en Judea por un tiempo. Se enfocaron tanto en Judea que la iglesia de Jerusalén fue enorme. Se dice que fue alrededor de unos 10,000 o quizás más.
Samaria y hasta lo último de la tierra. Se dice que Samaria representa otro país y hasta lo último de la tierra es un indicador de que vayas a otras partes del mundo. Sí, yo sé que habrá hermanos que digan, no hermanos, que Samaria representa otra cosa. Sí, yo sé, yo entiendo. De hecho, el pastor me lo dijo, oye hermanos, que Samaria para mí representa esto. Ok, pastor, lo entiendo. ¿Por qué lo puse de esa manera? Lo puse de esta manera porque mayormente Samaria no estaba incluido dentro de Israel. Era considerado más territorio gentil por parte de los judíos. Por eso cuando los judíos querían pasar de Judea a Galilea, que es al norte, ellos ni de chiste pisaban Samaria. Ellos llegaban casi hasta el borde de Judea, tomaban un barco, pasaban por el río Jordán y luego se bajaban en la primera tierra que estaba en Judea para luego continuar caminando. Así era mayormente. Por eso cuando Jesucristo cruza Samaria y estaba sentado en un pozo y una mujer de Samaria se le acerca a él y Cristo le pide agua para beber, la mujer se sorprende y dice, oye, ¿tú me estás hablando a mí? Por esa razón, porque mayormente los samaritanos no eran considerados judíos porque su sangre ya se mezclada por culpa de los asirios, cuando establecieron sus colonias en ese territorio para perder su identidad. Por esa razón. Pero aún así, estas personas conocían quién es Dios, saben quién es Dios, quizás tenían errores en cuanto a algunas cosas del Antiguo Testamento, pero aún así saben quién es Dios. Y aún así, el Señor Jesús les extiende también la salvación. Y Cristo le extiende la salvación también a los gentiles de Decápolis que estaban enfrente del mar de Galilea, donde estaba el Gadareno, por ejemplo. Él era gentil. Si analizamos la vida de Pablo, notamos que Pablo visitó otros países o regiones anunciando el Evangelio y levantando iglesias locales. Él levantó iglesias en regiones como Macedonia, Asia, Acaya y posiblemente España. Obviamente hay opiniones diferentes de que si no, que si sí. Yo en lo personal, yo sí creo que Pablo fue a España. Si usted no lo cree así, no tiene por qué creer de la misma manera que yo, porque ese tipo de interpretaciones no son primarias, son secundarias, incluso más que secundaria, terciaria. Así que es lo de menos. El punto es que el Evangelio se estaba anunciando alrededor del mundo. Eso es lo principal. Podemos ver que la Biblia nos autoriza, escuche bien, la Biblia nos autoriza ser misioneros tanto locales como internacionales. Recuerde, no es el hombre quien dice o autoriza. Si acaso decimos algo, es porque estamos viéndolo desde la perspectiva de la palabra de Dios. No lo que yo crea, no lo que yo piense, no lo que yo supongo, no lo que yo digo, es que así me lo dijeron. Es que dice la palabra de Dios con respecto a la obra o el campo misionero. Y en esta ocasión podemos ver que podemos hacerlo tanto local como internacionalmente. Y esto lo enfatizo mucho porque existen y otras iglesias locales, incluso pastores, que no están de acuerdo con esto. Y si no está de acuerdo, mi hermano pastor que me esté viendo, póngase a leer, póngase a estudiar. Sí, yo no tengo miedo de decirles. Bendito Dios que tengo un pastor localmente hablando que él sí me enseña. Y él está de acuerdo porque lo enseña desde la perspectiva de la palabra de Dios, no de lo que él cree. Dicho sea de paso, cabe mencionar que la obra misionera solamente los salvos lo hacen. Lo redije en la mañana y lo repito de nuevo. Un misionero o pastor solamente lo lleva a cabo alguien quien es salvo. No puede participar un inconverso. Les voy a contar una anécdota. Ahí se me ven, igual. Ok, hace unos días, semanas creo, participamos, mayormente el hermano Josafat y Chava, en cuestión de ser traductores de unos hermanos misioneros, intento de ser misioneros, vinieron a probar y a
a dar una saboreada de lo que se espera de una labor misionera. Obviamente eran todos gringos. Y por ser todos gringos, pues ninguno hablaba español, salvo uno que otro hermano que masticaba, pero no era lo suficiente como para ser entendido. Yo, por conocer la ciudad y por querer estar allá nada más de metiche, a mí que me encanta ir relajo, pues estuve participando con Josafat y con Chava. Al terminar la semana del evangelismo, fui como que hablando con ciertas personas, indagando, averiguando cómo se comportan, quiénes son, su testimonio, su vida. Hubo ciertos roces que tuve con una señorita y hubo algo que dije, ah caray, o sea, ¿quién permitió a este compa entrar así? Explico. Había una persona, varón, bueno, eso creo, varón. Sí, los que entendieron eso ya sabrán qué es. El punto es que al término de toda la campaña, le pregunté a esta persona, oye, ¿dónde es tu iglesia local? ¿Dónde te congregas? Y me dijo, yo no me congrego en ninguna parte. Ah, caray, ¿y por qué? Es que no soy cristiano. ¿Y cómo fue que te contactaron para hacer esto? Es que yo me llevo con los representantes principales y ellos, y como estoy en su grupo de inglés de social, fue que me llamaron y me dijeron, pues vente y participa con nosotros. A ver, aquí tenemos un problema. Y es un problema grande porque muchas personas dicen, no importa, mételos sin conversos para trabajar. No, mi hermano, no funciona así. Pablo es muy claro en 2 Corintios 6, 14, 15. Abran sus Biblias, por favor. 2 Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 15. Repito la cita una vez más. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14 y 15. 2 Corintios, capítulo 6, 14 y 15, la palabra de Dios dice así: ¿y qué concordia? O sea, ¿qué tiene en comunión Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Perdón, el 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? Obviamente, en el aspecto que Pablo está hablando en contexto, habla acerca de cuestiones de matrimonio y otras cosas. Pero no importa, también es aplicable a otras situaciones, a participar en cuestiones santas. Santas. No vamos a estar metiendo homosexuales, incrédulos, brujos, satánicos. No porque estos compas sepan muchísimo inglés, lo vamos a integrar a participar en algo que es puro y santo y consagrado al Señor. Amén. El trabajo lo hace únicamente los salvos, porque Dios le dio ese mandato a los salvos. Y otra cosa más. Juan capítulo 17, bien dije en la mañana que Cristo ora por los suyos. Y Él envió a los suyos al mundo a predicar y anunciar el Evangelio. Si Cristo intercede únicamente por los suyos, dime, ¿qué comunión tiene o qué parentesco, qué filiación tiene Cristo con estas personas que no son suyos? Se enseña incontables veces que Cristo es sumo sacerdote y que intercede por nosotros los suyos. Cristo Jesús, estando en el cielo, Él no va a interceder por alguien que no es suyo. Intercede por los que son suyos. Así que, mi hermano, yo estoy completamente seguro que en mi iglesia local no va a hacer esta tontera. Yo estoy muy seguro. Y en dado caso que llegara a haber algo raro, yo estoy seguro que si le comento a mi pastor, él lo va a entender. Él no es renuente y tampoco es una persona necia. Lo he visto, he trabajado con él hombro a hombro y sé cómo es él. Pero otras personas que no entienden, mi hermano, mi hermana, si usted está trabajando en una obra misionera, no mezcle lo profano con lo santo. Únicamente lo santo. Recuerde, si queremos que la obra de Dios prospere, es porque Dios tiene que hacer la obra. Simple. Y no es que esté regañando, es como que veo caras así como que, ay hermano, ya me siento regañado. Hay que hacer las cosas bien para la gloria de Dios.
Así que bueno, si me están viendo, Ok, punto número 7, el estilo de vida del misionero. Abran su Biblia, por favor, en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Repito la cita una vez más. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. La palabra del Señor dice así: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ok, la hermana Gloria andaba comentando en la mañana que él conoció, mejor dicho, un misionero que él hacía y deshacía y brincaba y y que era muy chispa, y que de pronto algo pasó y que este misionero decayó y pues se perdió. De esto trata específicamente este punto, que a lo largo del ministerio de un pastor, de un misionero, va a tener padecimientos, sufrimientos, pruebas, tentaciones, etc. Va a ser incitado, provocado a que este misionero falle en su obra, porque el enemigo no quiere que el siervo del Señor prospere, pero sobre todo que la obra del Señor tenga éxito. No quiere. No puse muchos, porque son largos, pero puse algunos con respecto al estilo de vida. Por ejemplo, vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses 4, 11 y 13. Quizás el pastor Gilles lo sabe de memoria porque no tiene mucho que lo predicó. Filipenses capítulo 4, 11 al 13. Repito la cita una vez más. Filipenses 4, 11 y 13, la palabra del Señor dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Obviamente habla acerca de las carencias, necesidades y pruebas, etc. No habla de que tú puedes cargarte 100 kilos en un gimnasio o puedes ligarte a una morrita que está en los Altos de Jalisco. No habla de eso. Sí, claro. Ok, ¿qué pues con este punto? Bien, uno de los sufrimientos o padecimientos que mayormente tendrá el misionero es con respecto al sustento. Sí, claro, mayormente es con respecto al sustento. Si usted conoce o ve a algún hermano pastor, verdaderamente pastor, que ha sido prosperado económicamente, gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso no significa, ojo con eso, no porque uno esté bien con Dios, significa que voy a prosperar siempre económicamente. No, no es cierto. Quien te diga eso, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Mucho ojo, dice en la tele. No tiene nada que ver. Mi relación con Dios no va a determinar mi estatus socioeconómico de ninguna manera. Si está de Dios bendecirme económicamente, gloria a Dios. Si está de Dios que padezca carencias, gloria a Dios, porque Él sabe por qué. A fin de cuentas, todos de Él y por Él y para Él. Amén. Ahora bien, si bien es cierto que el misionero va a padecer muchas veces económicamente, ¿y por qué? Solamente Dios sabrá. Hay dos formas en que el misionero puede obtener su sustento. Número uno, trabajo secular o trabajo propio, que sería algo como que, pues algo agradable. Mayormente algo propio, sí, porque estar como perro de una empresa en la cual te ponte la camisa y haz tiempo extra, y si no haces tiempo extra te van a poner actas administrativas y luego te van a poner en un puesto muy degradante para que renuncies porque no quieres cooperar con la empresa, porque tienes que matarte por la empresa. Prefiero no hacerlo. El que me entendió, me entendió. Digo, yo he pasado por eso. Y los que están en buena posición, gloria a Dios, qué bueno, mis hermanos, gloria a Dios. Dios bendiga y prospere su puesto o su función laboral. No a todos les pasa. Otra forma
de tener sustento es dependiendo de las ofrendas de las iglesias locales. Entre paréntesis, deputación. Bien, vamos a explicar un poco acerca de deputación. El misionero que tiene trabajo secular o propio tiene limitación de tiempo. ¿Por qué motivo? Porque no puede descuidar al 100% tu trabajo, lamentablemente. El misionero tiene que comer de algo. Pan, carne, leche, huevo, lo que sea, pero tiene que consumir físicamente también. Y como tiene que consumir físicamente, pues también tiene que dedicarle tiempo al trabajo al trabajo secular o a su negocio. Tiene que dedicarle tiempo. Lo ideal sería que este misionero estuviese 100% dedicado a la obra. Eso es lo ideal. Para que de esa forma él no tenga la preocupación de que es que va a faltar esto, tengo que trabajar tiempo extra, no va a dar tiempo para preparar el sermón, ay, la campaña evangelística, ay, los niños de la presentación, ay, los bautismos. Obviamente el pastor tiene también una carga por ser al frente representante de la iglesia local, obviamente. Y si tiene toda esta carga, más la parte de su familia, más la parte laboral, mi hermano, entiéndala a su pastor, entiéndala. Hay pastores que cuentan con la deputación, o sea, con el ingreso de las iglesias que le aportan, y gloria a Dios por eso. Hay hermanos que no lo cuentan. Y esos hermanos que no cuentan con ese tipo de sustento y trabajan, y veo realmente su esfuerzo, mis hermanos, gloria a Dios por ustedes. Estoy muy asombrado y los admiro mucho. Como el caso del pastor Noé. Yo honestamente a él lo admiro mucho. Ok, Dios bendice la obra porque aquel misionero pretende no ser gravoso a la iglesia local que levanta. Porque muchas veces, cierra la puerta por favor, por ser una iglesia local, si está empezando y es chica, no va a poder la iglesia local pequeña que está surgiendo darle un buen sustento al pastor. No va a poder. Obviamente la iglesia local, a pesar de que no pueda, aún así tiene que aprender la iglesia local a dar por su pastor. No porque sea pobre o menos significa que no va a dar. Al contrario, hay que enseñarle también a dar. Por ejemplo, Pablo. Cuando Pablo emite una carta a Corinto pues, en la segunda carta él dice que espera llegar por las ofrendas y espera que estos participen. Y dice de forma interesante que él no dice que robó, dice algo como que arrebató o obtuvo, si lo pueden ayudarme con ese versículo, se me olvidó, que él obtuvo de las ofrendas de estas iglesias pobres. Entonces, ¿por qué motivo está diciendo esto Pablo? Porque Corinto, por ser una ciudad altamente rica y turística, Pablo sabía que estos pueden dar. Es increíble, dice Pablo, que ustedes no den que son ricos y que estos son pobres y estén dando. La idea detrás de esto es que Pablo está exhortando a los corintios a que ellos den libremente, porque así como los pobres están dando, él espera que esta iglesia rica también dé. El misionero que depende de las ofrendas de las iglesias locales, este es el misionero que se dedica 100% a la obra. Esto es lo ideal que un misionero pastor debe tener para no tener que preocuparse por el trabajo secular, entre otras cosas, sino únicamente en atender a la iglesia local que ha levantado o está pastoreando. Ahí mismo en Filipenses 4, versículos 14 al 19, habla con respecto a que Pablo dice que los filipenses participaron una y otra vez con respecto a dar. Y lo menciona Pablo. Ustedes me ayudaron. En 2 Corintios también menciona Pablo acerca de otras iglesias. No se especifica qué otras iglesias participaron, pero creo que es esta cita. A ver, 2 Corintios 11.
2 Corintios 8. 8, a ver. No, es que estoy bien. 2 Corintios 11, 8, 9. Abran sus Biblias, por favor. 2 Corintios, capítulo 11, versículos 8 y 9. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 8 y 9, dice así Pablo: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a ustedes. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Fíjese que la parte de despojo es una forma de sarcasmo de decirle a la iglesia de Corinto: a esos les quité dinero. Es una forma sarcástica de decir: ustedes tienen para dar, no están dando. Cuando se refiere a otras iglesias, hay dos posturas. Algunos dicen que se refiere solamente a las iglesias locales de Macedonia, por lo que dice el siguiente versículo, pero otros apuntan que además de Macedonia, que era la de Filipenses, que era la que más resaltaba en dar, es posible que hubiese otras iglesias locales que también aportaban a Pablo. No lo mencionan. Se menciona mayormente Filipenses porque ellos mayormente eran los que daban. Pero si dice iglesia, yo estoy completamente seguro que quizás hubo otras iglesias locales, además de Filipenses, que aportaba y ayudaba a Pablo económicamente para el ministerio. Vamos a avanzar. Existe el concepto de putación que usan actualmente los misioneros. Tiene como propósito el obtener su sustento de otras iglesias locales. La palabra deputación es interesante, por cierto, porque es una palabra no muy conocida en nuestro vocabulario popular. De hecho, cada vez que me preguntan algunos amigos cristianos de ahí de Mérida: oye, ¿y después qué vas a hacer? Y todo el rollo, les digo: pues voy a hacer una deputación. ¿Qué es eso?, me dicen. Sí, pues no saben. Entonces, la palabra deputación tiene su palabra raíz en la palabra diputar. Diputar, D-I-P-U-T-A-R, diputar. De ahí tiene su raíz la palabra deputación. La palabra diputar o deputar significa elegir y destinar a alguien para su uso o ministerio con el propósito de representar a la entidad en algún acto o solicitud. Técnicamente es una cuestión de delegación, pero mayormente la palabra deputación lo usa en el sentido de visitar iglesias, porque estás representando a tu iglesia local para invitarlos a esas otras iglesias a que participen contigo en la expansión del reino de Cristo. De acuerdo al proyecto que tú tengas en mente, ya sea cuestión de levantar una iglesia, un instituto, o lo que a mucha gente le encanta hoy en día, es en cuestión hacer una asociación de alcohólicos anónimos, o de neuróticos, o de lo que sea. Sí, existen también. Es lo que mayormente a la gente le gusta. Entonces, se ha tenido olvidado el levantar iglesias e incluso levantar un instituto. Pero no importa. El objetivo de la deputación es que estoy representando mi iglesia local para invitar a estas iglesias locales a que participen conmigo en este proyecto de la expansión del reino de Cristo. Esa es la idea. El propósito de aquel misionero es, como ya mencioné, invitar a las iglesias. Sin embargo, aquel misionero, como no tiene los recursos, por eso está visitando iglesias locales. Es lo que su servidor va a hacer en algún momento: visitar iglesias locales de sana doctrina para que estas iglesias participen conmigo en la expansión del reino. Y también mi idea es promover el instituto para también darle para aligerar la carga del pastor Jerry también. Claro, obviamente también pienso en ello. Existe una oposición muy grande. Existe una oposición por parte de otros cristianos e iglesias locales con respecto a la deputación. Sí, una ocasión recuerdo cuando un amigo
me preguntó, oye, ¿qué vas a hacer después? No, pues voy a hacer reputación. No, eso es una cosa gringa, que no sé qué, que por allá. Haz lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Pues que tienes que trabajar. Ok, sí es cierto, está bien la opción de trabajar. Óyeme, pero tú eres de la convención y la Biblia no hay convenciones. Y no me dijo nada. O sea, te gusta estar pisoteando ideas que tú desconoces, que no has estudiado, pero oye, perteneces tú a una convención y no hay ninguna convención dentro de la Biblia. Eso de que hay jerarquías y que hay presidentes y que tengo que rendirle cuentas a un presidente, al único que le rindo cuentas, espiritualmente hablando, es a Cristo y pues aquí a la iglesia local. Así de fácil. No hay eso de que las convenciones. Hay iglesias que les encanta inventarse cosas. No están de acuerdo con una cosa, pero les encanta inventar cosas para sacarse de la mano. Como por ejemplo, en la iglesia de donde yo vengo, les encanta pedir la primicia. Sí, claro, eso está bien chistoso. Recuerdo cuando comencé a trabajar en una empresa que se llama Envases Universales, mi salario de aquel entonces era 20,000 pesos mensuales, en aquel entonces. Sí, porque ahorita ya no alcanza ni para el pan. Medio pan. Medio pan. Cuando tuve mi primer salario, llega este pastor y me dice, oye, ¿tu primicia? Oye, ¿cómo que tu primicia? Sí, es palabra de Dios, dame tu primicia. Y pues hermano, como yo soy medio menso para esas cosas en aquel tiempo, ahorita ya sé más cosas, ya puedo defenderme. Pues bueno, digamos que solté mis 20,000 pesos de golpe en su mano de ese señor. Pero bueno, ya aprendí mi lección. Pero bueno, les encanta a esas iglesias locales sacarse cosas de la manga. Pero les presentas palabra de Dios. No. Está mala la interpretación. No. Tú quieres para decirme qué hacer. No. Y ponen peros y trabas. Oye, mi hermano, mi hermana, póngase a estudiar. Lo dice la palabra de Dios. Es lo que Dios le agrada. Aquellos dicen que dicho concepto no es bíblico, que todo es rollo, y por cuanto no se halla en la Biblia, debe ser descartado. Si bien es cierto, escuche bien, eso es muy interesante. Si bien es cierto que Pablo no visitó otras iglesias locales para pedir participación para la obra misionero, entendamos una cosa, ojo con esto. Hay que recordar una cosa. ¿Qué iglesias locales va a visitar Pablo si en el tiempo de Pablo apenas estaba iniciando la iglesia local? O mejor dicho, en el tiempo de Pablo apenas estaba surgiendo el concepto de iglesia. ¿Qué iglesias locales va a visitar Pablo? No había. Él fundó un montón. Si no fuera porque Dios utilizó a este varón, no hubiese diversas iglesias locales en diversas partes del mundo. Es obvio que la reputación como tal, como lo tenemos en mente nosotros, no está tan claro en la Biblia, pero se menciona que otras iglesias apoyaron a Pablo, participaron en darle sustento para que él continuase con la obra que el Señor le dio. Eso lo están olvidando. ¿O de verdad están bien mensos para poner atención, o están ceguetas? O sea, ciegos pues. O simplemente nada más quieren aplicar lo que les conviene. Y pasa muchas veces que la mujer se ponga pantalón porque la palabra, que se ponga falda porque la palabra de Dios dice que la mujer no puede vestir ropa de varón y que no sé qué, y shalá. Y les encanta sacar cosas de la manga y forzarlo como ellos quieren. Pero se olvidan ese detalle, que si bien Pablo no pudo hacer la reputación como lo ha hecho Jerry, lo ha hecho Chava, pero vaya, no había otras iglesias locales. Si acaso Jerusalén y Antioquía de Siria, y chance alguna en Samaria, chance. Pero eso es todo lo que hay. Pablo fue que comenzó muchas cosas. Luego Pedro, que estuvo en Irak o en la región de Babilonia. Luego se menciona que Mateo estuvo en la parte con África. Luego se menciona, ¿qué otro misionero dicen que estuvo en otra región? Tomás. No me acuerdo quién. Pero vaya.
Hubo otros apóstoles que iniciaron algo, porque iniciaron. ¿Qué iban a hacer de deputación si no había iglesias previamente? Pero bueno, así que no desprecie esto que le menciono, mi hermano. Si usted va a ser algún día misionero y no tiene los fondos, haga esto. Invite a otras iglesias locales para que se sumen y apoyen a la expansión del reino de Cristo. Si queremos ser más técnicos, analice lo siguiente. La iglesia es única, santa, universal e invisible porque está compuesta de todos los santos del mundo y de todo el período de la dispensación de la iglesia. Dado que las iglesias locales son una pequeña forma de ver a la iglesia universal, aún así, todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Todos somos de la familia de Dios. Todos debemos tener el mismo sentir y pensar con respecto a la voluntad de Dios. Expandir su reino. Teniendo esto en mente, ¿por qué no habrían de participar las otras iglesias locales en este común acuerdo? ¿Por qué? Óyeme, somos de la misma familia de Dios. Participa conmigo, vamos. Participa conmigo, únete a este plan. Anunciar el evangelio, expandir su reino. Se supone que somos un mismo cuerpo. Pero mucha gente no lo ve así, no lo hace. ¿Por qué? No sé. Y eso es lamentable. Se supone que no debe haber algún tipo de división. Por eso Pablo le dice muchos de los filipenses que tengan este mismo sentir, este mismo pensar. Si hay, es más, abran ahí mismo en Filipenses 4. Abran sus Biblias en Filipenses 4. Cual dejo lo que suena, díganle que no estoy. Filipenses 4, versículo 8. Filipenses 4, 8, la palabra dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿En quién voy a pensar? ¿Quién es digno de todo esto? Cristo Jesús. Y si hay esto, ¿quién es Cristo? Las iglesias locales deberían de pensar lo mismo que es Cristo. Y cada vez que pase un misionero y diga: hermanos, vengo a presentar esta obra porque quiero que ustedes participen conmigo, hermanos, gloria a Dios, vamos a participar porque esto quiere el Señor. Amén. Eso sería lo ideal. Pero lamentablemente no es así. Casi Chava tuvo que estar rogando para que, hey, por favor, escúchenme. Y luego el hermano llamaba insistentemente y se molestaban para el colmo a los otros pastores. O mejor dicho, no, ¿sabes qué? Te voy a agendar para dentro de 2 meses. Hazme el favor. Ya se creen casi secretarios del gobierno. No somos nada de eso. Pero imagínense que si tengo un problema un problema y le digo al Señor: Señor, ayúdame con este problema. A ver, déjame checar mi agenda. Te atiendo en 3 meses mi hijo. Dios no va a hacer eso. Pero la gente no se pone a pensar de esa manera. Voy a avanzar rápidamente, mis hermanos, porque el tiempo se me agota. Otro de los sufrimientos o padecimientos que el misionero tendrá es con respecto al odio de los incrédulos. Como dijo Cristo, así como a mí me odian de la nada, también ustedes los van a odiar. Se nos dice que el cristiano es sal en la tierra. Pero recuerdo cuando estuve en Acatlán, les pregunté, a ver, dime por qué el cristiano se le dice que es la sal del mundo. Uno de mis alumnos me contesta: es para darle sabor a la vida. Me dio ganas de darle un zape a este alumno y le dije: mira, ¿sabes qué? No me vuelvas a responder así. Se lo dije: no me vuelvas a responder así. Y les pregunté después: dime por lo menos 2 funciones que tiene la sal.
Y solamente me respondieron dar sabor. Eso es todo. Y dije, no solamente es dar sabor. Hubo solamente uno que me dijo preservar. Ok, esa es una. Dime otra más. Y no me dijeron otra cosa más. Y les dije, la sal también irrita. Y esto lo tomo del mensaje que una vez el pastor Moy enseñó hace muchos meses. La sal preserva y la sal irrita. Somos la sal del mundo porque preservamos la sana doctrina, pero al mismo tiempo irritamos al mundo con la verdad que tenemos. Por esa razón. Entonces ciertamente al incrédulo le molesta quién eres tú. Pero le molesta quién eres tú por lo que está detrás de ti, quien es Cristo Jesús. Y no quieren escuchar la verdad. A decir verdad, ningún ser humano quiere escuchar que le digan, te vas al infierno por tus pecados. A nadie. Pero si vemos la Biblia, Juan el Bautista era bárbaro. ¡Ey, generación de víboras! ¿Quién les enseñó que ustedes, por ser hijos de Abraham, van a escapar de la ira venidera? Cristo le decía a los fariseos que eran lobos rapaces y víboras y otras cosas. Hasta Pablo le decía cosas. Eran bien bravos. Ay, pero hoy en día, ay, no le digas que será el infierno el pobrecito porque lo vas a traumar. No va a querer regresar a la iglesia. Pues que no regreses. Aquí atendemos a gente pecadora que necesita de Cristo Jesús y que necesita cambiar su vida conforme a Cristo quiere. Amén. No es para que se sientan cómodos. Sí es cierto, obviamente el tacto es importante. Sí, es cierto, lo entiendo. Pero vaya, la verdad duele más en ese momento a que pase su alma eternamente en el lago de fuego. Y eso la gente no lo ve así. Obviamente tampoco vamos a pisotearlos. Es invitarlos, decirles, entiéndelo. Si es así como sigues, vas a la perdición. Muchas veces el misionero se entristece, también tiene tristezas, porque no está viendo almas salvas. Y dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Y qué estoy haciendo mal? Uno, es bueno que el misionero o misionera o pastor y los hermanos, es bueno que los hermanos nos duela, tengamos una carga del corazón por cuanto una alma no se arrepiente. Es bueno eso, porque eso indica que no somos indiferentes a las almas perdidas. Pero una cosa debemos de tener en claro y nunca olvidar, que nosotros no convencemos a nadie. No convencemos a nadie. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Continúa con ese dolor? Sí. Continúa que te duela, que las almas no crean, continúa de esa manera, pero no olvides que la obra no es tuya, es de Dios. Tú sigue haciendo lo que Dios te pidió. Dios no te pidió que tú convenzas, te pidió que tú seas un co-testigo con el Espíritu Santo, que es anunciar quién es la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. Otro de los sufrimientos o padecimientos que el misionero tendrá es con respecto a un techo en donde vivir. Muchas veces el misionero no tiene un lugar en donde vivir. Yo no sé cómo fue la vida antes de pastor cuando era en su deputación, no sé. Pero supongo que pasó mucho tiempo sin techo en donde está. Y pues si se llevó a su esposa, pues bueno, ese es otro tema. Pero sí, muchas veces el misionero no tiene un lugar donde quedarse. Algo muy interesante, 1 de Pedro capítulo 4 versículo 9, la palabra hospedados, del griego filoxenoi o filoxenia, significa amor a los extranjeros. Cuando Pedro escribió esta parte de la escritura, él no tenía en mente de que los hermanos locales, que por ejemplo, vamos a suponer que la hermana Susana, que vive acá cerca, Pedro no tenía en mente de que los hermanos hospeden a la hermana Susana que vive acá cerca. Tenía en mente que algún hermano fuera de aquí, que no pertenece a esta iglesia local, que de la nada llegaba como misionero a presentar algo, le diesen un hospedaje si no tiene dónde quedarse. Muchas veces pasa que llegan hermanos
de fuera a presentar aquí su proyecto. Y los hermanos dicen, pues hermano, pues es todo y Dios te bendiga, y va, y se van todos. Nadie se le acercó a preguntarle, hermano, ¿ya comiste? Hermano, ¿tienes dónde quedarte? Nadie. Y conozco varios así. Y tienen dinero. Son una bola de codiciosos y avaros y ojalá perezcan con su dinero. ¿Por qué? Porque para empezar, el primero en dar el ejemplo, en hospedar a los misioneros que vienen de afuera, son los pastores, lamentablemente. ¿Por qué lo digo? Dentro de los requisitos de los pastores se dice que debe ser hospedador. El primero en dar el ejemplo de hospedar a un hermano misionero es el pastor. Ahora bien, si el pastor por X o Y razón no puede por alguna circunstancia, ahí es donde la iglesia debe decir, hermano, yo me uno, yo quiero hospedar al hermano. Se le da la oportunidad a los hermanos de la iglesia para que estos tengan el honor y el privilegio de hospedar a un hermano misionero. Pero ni eso hacen tampoco. Mi papá, por ejemplo, es de las personas que con trabajo y dejaba que una amistad en la casa se quedaba a dormir. Con trabajo. Si no, pregúntame a mi hermana. Con trabajo y dejaban que una amiga de mi hermana se quedaba en la casa a dormir, porque a mi papá no le gustaba recibir a nadie en la casa. Ah, pero si eran sus amigos, sí. Claro. Y si eran cristianos, menos. Nada más los amigos inconversos. Pero bueno, con respecto a la palabra murmurar que dice Pedro, recibamos a otros hermanos misioneros que llegan sin quejarse, sin poner cara así como que, ay, pues ni modo. No. Pedro invita, exhorta, insta que los hermanos reciban a estos hermanos misioneros con amor y privilegio. Pero no lo hacemos. Espero, mis hermanos, que aquellos que tienen la oportunidad de hospedar a un hermano misionero en algún futuro, espero que no solamente me hagan así. Sí, hermano Víctor, lo que usted diga. Que realmente lo pongan en práctica. Otro padecimiento que difícil que lo parezca, aunque no crean, como difícil de creer como en la televisión, es con respecto a una pareja. Si el hermano misionero es soltero, va a tener padecimientos emocionales porque va a estar solo. Sí, me decían, pobrecito hermano. Sí, hermano, sí, hermano. Ahora, si está casado, ese es otro punto. Pero en cuanto al hermano misionero que es soltero, caso real, el hermano Chava, insisto, no lo estoy quemando, es mi hermano Chava, lo amo, es mi ejemplo a seguir. El misionero debe buscar una esposa que sea ayuda idónea en el ministerio. Si no es idónea en el ministerio, descártala por completo. Lamentablemente, muchos de los fracasos de un misionero es con respecto a la elección de su esposa. La elección de la esposa va a determinar si el ministerio será un éxito o será un fracaso. Porque hay señoritas que romantizan tanto misiones y que anhelan casarse con un misionero, pero cuando ven la realidad de la situación, dicen, ¿en qué rollo me metí? Siempre hay carencias, siempre hay persecuciones, estamos pasando a veces por hambre y que esto, me queda mejor con mi papá tiene dinero, él puede darme lo que yo necesito, tú contra lo tienes para darme. Entonces, ¿a qué voy con esto, mi hermana señorita que está aquí presente? Si tú tienes en mente casarte alguna vez con un misionero, primero entérate cómo es la vida de un misionero realmente. Segundo, hermano misionero, si tú estás cortejando a una señorita con la esperanza de que ella se case contigo y ella no quiere, o estás viendo actitudes en ella que no son idóneas para que aguante ser misionera, no seas necio y toma el valor de decir adiós, porque no te va a convenir. Entre obedecer a Dios
y agradar a una señorita, ¿qué quieres? Otro detalle, dentro de los requisitos de un pastor misionero se dice que primero sea irreprensible y luego se dice marido de una sola mujer. Eso es muy, muy interesante. Esta sección que dice marido de una sola mujer, voy a tratar de explicarlo rápidamente porque me falta tiempo. Ha habido diversas interpretaciones con respecto a esta parte de marido de una sola mujer. Hay unos que dicen que se refiere a la prohibición de la poligamia, otros que dicen que se refiere a la prohibición de casarse de nuevo si el pastor misionero enviudó o se divorció, o también enseñan con respecto a la prohibición de misioneros solteros. Conozco un pastor que dice que yo no estoy de acuerdo que él sea misionero porque él no está casado. Conozco uno por lo menos. Creo que a este compa le faltó estudiar. Ninguna de las anteriores que mencioné sostiene este punto. Porque el mensaje que Pablo quería transmitir con respecto a marido de una sola mujer no habla con respecto a un estado civil. Habla con respecto a su pureza sexual. De eso habla. ¿En qué sentido? Si ponemos atención a los requisitos que Pablo puso en Timoteo, él comienza con ser irreprensible, que no te acusen de nada, Primero, que no te acusen de nada. Y segundo, marido de una sola mujer. ¿Cómo va tu vida en pureza sexual? ¿Cómo está tu vida en pureza sexual? ¿Te estás cuidando? Si eres soltero, ¿te estás cuidando? Por eso Pablo dice a Timoteo que se cuide de las pasiones juveniles, porque Timoteo era soltero. ¿A qué voy con esto? Un misionero soltero, su principal ataque va a ser con las mujeres. Su principal ataque de un pastor misionero soltero va a ser con las mujeres, las señoritas, pues, con las mujeres, mayormente. Va a ser muy seducido en muchas partes. Obviamente también uno casado, o sea, el casado no queda exento, pero mayormente un soltero, porque no tiene responsabilidad alguna. La palabra una sola, que se menciona ahí en la Biblia, no se refiere a que sea la única en tu vida y ya. Porque hay pastores que dicen, si ya enviudaste, pues ni modo, te quedas viudo por toda la vida. No es cierto. Recordemos que Pablo era viudo. Y Pablo le dice a Corintio, oye, ¿qué acaso yo no tengo derecho de traer conmigo una compañera como lo hace Pedro? Lo dice en 1 Corintios 7:8. Tengo derecho de traer conmigo una compañera. En pocas palabras, tengo derecho de casarme. Y Pablo era viudo. ¿Y cómo sabemos que era viudo? Porque él pertenecía al Sanedrín. Y solamente las personas casadas podían pertenecer al Sanedrín. Solamente casadas. En algún momento Pablo enviudó o se divorció, no se sabe. Pero la opinión o la postura mayoritaria es que enviudó en alguna parte de su vida. Por eso él puede hablar con mucha libertad con respecto a los casados y a los solteros. Y dice Pablo, mejor se queden solteros para que puedan servir mejor al Señor. Pero si quieres casarte, no pasa nada. Adelante, cásate. Entonces esa una sola no se refiere a única en tu vida y ya. Se refiere a cuestión de singular. Es decir, una en cantidad, una sola mujer en cantidad. No vas a tener 5 o 6 mujeres. No eres Juan Querendón, no eres Pancho Villa. Única en tu relación, única en tu relación, única en tu vida. A esta vas a amar, a esta vas a cuidar y solamente a ella tienes ojos para ella. No tienes ojos para nadie más. No quieres ver a otra cosa más que a esa mujer que tienes contigo, porque es tu deleite. Como dijo Ezequiel, es el deleite de mis ojos. El aspecto final de un misionero. Vamos a avanzar. Me tienen paciencia, mis hermanos. Total, han visto ustedes películas más tiempo. Algo que es
muy triste con respecto a los misioneros es con respecto al jubilarse. Eso me encanta. Conozco hermanos misioneros que se han atrevido a decir: es que me voy a jubilar. Oye, me apenas tienes 60 años y te vas a jubilar. ¿Qué pues? No, en serio, ¿qué pues? En ninguna parte de la Biblia puedo leer algo acerca de una jubilación. En ninguna parte. Todos los apóstoles sirvieron hasta el último aliento de sus vidas. Pablo estaba en la cárcel en Roma por segunda vez, a punto de ser, no sé si ahorcado, crucificado, no sé, por Nerón, y seguía sirviendo. A pesar de que Pablo le quedaba poco tiempo de vida, Pablo seguía sirviendo en la cárcel, anunciando el evangelio en lo oscuro de las celdas, en lo asqueroso de la prisión, porque no eran hoy en día las cárceles parecen más hoteles de lujo que cárcel de verdad. En aquellos tiempos sí era cárcel de verdad, oscuro, con cadenas, desnudo, golpeado, sucio, con insectos. Quizás algún cadáver cerca de ti porque se murió un prisionero. Pero hoy en día quieren poner cárceles casi de 5 estrellas. No, pues mejor que me metan al bote, me mantiene el gobierno. Hasta donde yo sé, mis hermanos, un misionero no se jubila, no se retira de su llamado, de su labor que Dios le dio. Hay dos sopas para que uno pueda retirarse, en pocas palabras. Hasta cuando Dios te llame a su presencia, es decir, cuando te mueras. O lo segundo, cuando tienes algún impedimento físico que no puedas continuar trabajando. Nada más. Si hay algún impedimento físico en tu vida y ya no puedas continuar como en el ministerio, es sabio que te retires para que no seas un estorbo en el ministerio del Señor. Es sabio que te retires. Quiero aprovechar este momento para hablarle a mi hermano Félix García. El hermano Félix, siendo un hombre ya grande de edad, tiene diversas dificultades, a veces de salud. Sin embargo, él no dice me voy a jubilar. Se habrá jubilado de su trabajo, pero él no se jubila de la labor misionera que el Señor le dio y sigue trabajando. Para mí, yo lo admiro mucho, porque sigue adelante. Quizás no podrá hacerlo como él quisiera, porque ya no tiene la misma fuerza, el mismo vigor, mismas capacidades, herramientas que otros. Pero por lo menos él hace la obra. Y otros que están sentados, que nada más andan quejando, ni siquiera un dedo mueven. Así que la obra, no hay un misionero que se jubila, no lo hay. Lo podemos ver claramente en la vida de Pablo principalmente. O te mueres, o el Señor pondrá algún impedimento en tu vida para que diga aquí el Señor: hermano, hijo, ya terminaste. Termina, descansa y ya. Para terminar con esto, que ya me están persona ahí con el pastor, voy a hablar rápidamente acerca de las misioneras, rápido y velozmente. ¿Qué pues con las misioneras? Ok, las misioneras es interesante que la Biblia mencione diaconisas, mencione maestras y mencione misioneras. Lo más cercano que tenemos a misioneras en la Biblia se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Acompáñenme rápidamente. Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron conmigo juntamente en el Evangelio y etcétera. Combatieron conmigo en el Evangelio, lo más cercano que se tiene en cuestión de misioneras, porque estaban ayudando a Pablo con respecto al Evangelio, es lo más cercano. Ahora, ¿qué pues? Rápidamente, las misioneras, para empezar, no pueden ir solas a un campo misionero, tienen que acompañarlas. Si usted observa, en Filipenses 4 se menciona a Evodia y a Síntique, eran dos mujeres. Si son solteras, pues van en dos. Si son casadas, como en el caso de Aquila y Priscila, que Priscila siempre iba junto con su esposo Aquila. Y es interesante el orden, dicen Priscila y Aquila.
dándole énfasis que Priscila tenía mayor, como resaltaba más que su esposo. En cuanto a su campo misionero de las mujeres no pueden levantar iglesias. ¿Por qué no pueden levantar iglesias las mujeres? Porque no hay pastoras. Amén. 1 Timoteo capítulo 2 del 12 al 15 se menciona con respecto a que una mujer dice, pero esta mujer se salvará engendrando hijos. No se refiere a que va a salvarse teniendo hijo tras hijo tras hijo. Se refiere a que esta mujer va a ser libre de una carga como lo tiene el hombre, porque esta mujer tiene el deber, privilegio y responsabilidad de educar mujeres y niños. Su enfoque principal de una misionera entonces es mujeres y niños. Entonces, ¿en dónde puede servir una misionera? Una misionera puede servir en orfanatos, en comedores, siendo maestra de niños y mujeres, en brigadas médicas, en consejería o tratamiento psicológico a mujeres y niños, entre otras cosas. Por ejemplo, hace tiempo atrás, una de las amistades de Josafat se fue a Costa Rica a hacer un trabajo misionero. Pero no fue a levantar una iglesia, ella fue a apoyar a una casa hogar que está en Costa Rica. Pero ella fue enviada por su iglesia local a otra iglesia local para que participe en ese proyecto. Por lo tanto, una misionera no inicia iglesias, participa en otros proyectos de otras iglesias locales. Y así como el pastor también es enviado por una iglesia local, también la misionera es enviada a una iglesia local. Ahora, ¿qué con los requisitos de la misionera? Así como el misionero tiene requisitos que son lo mismo que el pastor, salud, la misionera también tiene requisitos. La Biblia no especifica qué tanto se le debe inspeccionarle a un pastor con respecto a un concilio. No lo especifica, nada más dice examínalo. Es lo que dice. No impongas manos a la ligera, dice Pablo a Timoteo. Solamente examínalo. ¿Qué tanto se le va a examinar a una misionera? No tengo la más remota idea, pero lo que sí estoy segurísimo es que por lo menos tiene que entender lo básico de sana doctrina. Lo básico. Es sencillo, lo básico. Si hay diaconisas, también a estas se les van a examinar. Si hay misioneras, también a estas se les van a examinar. O sea que mi hermana señorita, si algún punto quieres ser misionera en alguna de estas cosas, te van a examinar acá. Y yo voy a estar ahí para hacerte preguntas. Muy bien. Énfasis. La misionera no puede ser neófita, tiene que ser madura en la fe. Claro. Así es. Muy bien, hermanos, pues para concluir, notemos que la labor misionera no es fácil. Si alguno quiere unirse a esta labor, buena obra desea. Seamos sensibles a las necesidades de los misioneros, seamos empáticos a sus padecimientos, pero sobre todo participemos apoyándolos en acción. No es nomás de que, ay, oro por ti, mi hermano, para que estés bien. No, acción, mi hermano, acción. La oración no es pasiva, la oración es activa. Si ves a un hermano que está padeciendo necesidad y le dices, voy a orar por ti, mi hermano, no haces nada, mejor hazte a un lado. Estorbas. Acciones. Si no te sientes digno de ser misionero, yo no lo siento. Y a decir verdad, ningún misionero verdadero se siente digno de ser siervo de Dios. Ninguno. Pero repito unas palabras que dijo D.L. Moody. Sé que hay mejores obreros que yo, pero si una cosa sé con certeza es que Dios usa en mí. Oremos. Gracias, Padre, porque eres bueno para con nosotros. Nadie como tú. Gracias por este mensaje que pudimos aprender acerca de los misioneros. Buena obra ardua. Gracias porque fuiste tú quien me dio palabras y fue palabra tuya que me habló en esta noche. Te doy muchas gracias en Cristo Jesús. Amén.